se pongan de acuerdo, por lo menos 2 o 3, y se ponen de acuerdo cómo compartirlas, ningún drama, todo bien. Pepe, ¿no puedes Eh, después que los muchachos que la sí, graben te pasen el canal de YouTube y vuelvan clase ahí en el EVA? perfecto. Si alguien sabe ponerlo en YouTube, me dice, sí, sí, sin drama. Y, tal, y ponemos igual la contraseña, no digo, si es que tiene, O sea, digo, eso se capaz que, sube a YouTube y luego vincula. O sea, va a estar demora un cierto tiempo en que se pueda subir. O sea, perfecto. tiene que tener un internet. O sea, no sé, digo Ah, yo, no sé cuánto duran las clases, 3 horas, va a estar lindo no, rato. digo, espera, capaz que hacemos corte, ¿no? Digo, la clase, la idea es, ahora ya estoy inventando hablar, ¿no? Pero la idea es que la clase sea 1 hora, un corte, y después capaz que la parte práctica no está necesario grabarla, salvo cuando se hace un problema del PC. Porque hay un momento que va a ser tiempo, entre comillas, muerto, porque le vamos a decir, por ejemplo, no sé, hoy, trabajen en el ejercicio X, y ahí no tiene sentido estar grabando, salvo El año cuando, pasado la práctica la usábamos para consulta y tirábamos dudas y tú nos respondías y bueno, ahí la íbamos está, grabando. por eso, sí, cuando arrancan consultas o exposiciones o explicaciones nuestras, sí, claro. Pero, por Y vos a ejemplo, veces, nosotros teníamos una duda y vos hacías el ejercicio y lo y ahí grababas. sí, ahí hay que decirle, ahí graban, exactamente. Pero por eso, se puede grabar en varios pedazos y no grabar una cosa de 3 horas enorme con pedazos muertos, eso es lo que digo. No sé, digo yo, no sé, capaz que graban y graban todas las 3 horas y después las suben y después se adelantan. No sé, ustedes hagan lo que quede mejor, Gurises. Yo me voy a hablar y sé menos de estas cosas. Lo que sí le digo que hay clases que, hay momentos que son muertos, ya sea porque hay un corte o ya sea porque ustedes están trabajando en un problema tal. Y mientras tanto, capaz que nadie pregunta nada, pues están haciendo ese problema. Pero bueno, está. Eso es un tema que está. Les pido que ustedes lo resuelvan y después me cuentan en la clase que viene cómo funcionó y lo publicitamos. ¿Sí? Em, ¿Qué otra cosa? A ver. Bien. Bueno, vuelvo al curso, al temario del curso. El curso tiene dos grandes temas. Un tema que es cálculo vectorial, que es lo que nos va a llevar la mayor parte del curso, y otra parte de probabilidad estadística. Perdón, de probabilidad, la costumbre de superestadística, la parte de probabilidad, que son independientes, se pueden dar al revés, se podría dar probabilidad primero, y después cálculo vectorial, y después probabilidad, eso no habría mucho drama. ¿Sí? Entonces está, ya hablamos bastante del curso, igual si hay alguna duda, la clase que viene retomamos, nos preguntan, no hay drama. Yo quería empezar a dar la clase, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, yo tengo un pizarrón por acá, que vamos a ver si lo puedo abrir, y ya que está compartiendo debería aparecer ahí una pizarra, ¿sí? Este, Ahora sí avanzado, el año pasado era Paint. ¿viste lo que es? Dentro de 2 años, a Paint con mouse, mirá lo que tengo acá, un lápiz. Despegado total. No, no, este año, ¿sabes qué? Huele. Si no tan buena la clase, me tiene que mandar pereza. En cuanto a tecnología, lo que pasa es que está así el profesor en medio. Bueno, entonces, vamos a arrancar la clase. El primer tema que vamos a ver es integrales, pero el dominio ahora va a ser una curva. O sea, concretamente, ustedes ya estudiaron integrales de esta forma, ¿no? Integral de f de x, y acá el intervalo de integración era AB. O sea, si uno miraba la recta real, están integrando en el intervalo AB, ¿no? O sea, están integrando en este intervalito. ¿Sí? Bueno, ya aprendieron allá primitivas, a evaluar, o sea, esto es del curso de pasado, ¿no? Del curso anterior. Ustedes aprendieron distintas maneras de resolver integrales y después se acuerdan que si bien había que hallar una primitiva f, ¿sí? Primitiva de la f chica, ¿no? O sea, la derivada de la f grande da la f chica, y después se evaluaba en b y en a, y eso da un número. ¿Sí? Y uno está integrando en la integral definida en este intervalito que estoy pintando ahí, ¿no?
Entonces ahora vamos a pegar un salto, y en realidad la función, que aquí la función real, ¿sí?, de una variable, ¿sí?, es una función real, o si quieren, podemos también decir una función escalar. Y decir que sea escalar, que el f de x, el valor funcional, es un número real, es un escalar. Ni me compré un cuaderno. Hay un micrófono abierto, Gurises. Lo mío Les era pido, re- Gurises, a ver, atiendan. Les pido, por favor, a mí no me gusta ir y bajarle, apagarle el sonido. Le pido que mientras pongo en el sonido, y si hay yo tengo acá, y si hay una pregunta, pueden alzar la mano o levantar el micrófono y decirme si es con orden, no si hablan 5 a la vez, no. Pero si es con orden, ponen el micrófono y me dicen, Pepe, tengo una duda, como si fuera una clase, no hay problema, ¿sí? Pero no se distraigan de repente, me ha pasado que se pueden hablar con alguien y también la conversación, la tele prendida y se pierde, ¿sí? Entonces traten de estar atentos con los micrófonos, no hay problema si hay una pregunta de la clase, preguntar con orden, o sea, prender el micrófono y preguntar, o si no, levantar la manito. Una cosa que voy a poner acá visible, si tengo el monitor, voy a poner también. Déjenme un segundo, así me olvido. A ver cómo lo hago eso acá. Voy a poner el chat. No lo veo el chat, porque no lo veo. No lo veo. No sé. Viste que soy medio de madera con esto, ¿no? A ver acá. Tengo los participantes. A ver, pongo más. Chat acá. Perdón, un segundo. También acabo de abrir el... No, no acabo de abrir nada. Deme un segundito más. No me deja abrirlo. Ahora sí. Si ya había alguien que, disculpen, ¿se va a poder grabar la clase? Sí, se puede grabar la clase. Ahora que quiera que la grabe sin ningún problema. Yo me abría acá el chat, o sea, también me pueden escribir por el chat o por el micrófono, no hay drama si hay una pregunta. Entonces, vuelvo a lo que estaba hablando, ¿verdad? Decía que en el curso anterior aprendimos esto. Una función real, ¿sí? O sea, el valor funcional es un escalar, f de x me da un número, y la variable es x, una variable también real, si quieren, no está claro, las variables son todas reales, ¿no? Una variable real. Si la x que está ahí es real. Entonces, el curso se puede hacer en varias variables, pero básicamente lo vamos a hacer para 2 variables o para 3 variables, ¿sí? O sea, van a haber funciones de 2 variables o funciones de 3 variables. Yo la exposición le voy a hacer todo para funciones de 3 variables, es lo mismo que una variable menos. O sea, la exposición teórica le voy a hacer todo, si quieren, en dimensión 3. Exactamente lo mismo con una variable menos en dimensión 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora la función que vamos a considerar va a ser una función de 3 variables, x y z. ¿Sí? Va a seguir siendo una función escalar. ¿Sí? ¿Por qué escalar? Porque esto que está acá va a seguir siendo un número. ¿Sí? Pero de 3 variables, ¿no? Todo real acá, no hay nada complejo. 3 variables, si quieren, pongo entre paréntesis, reales. X, Y Z. ¿Sí? O sea, tengo entonces funciones de 3 variables, escalares. El f de x y z es un número, ¿no? F de x y z da 25, esto es un número. Y hay 3 variables. Entonces, quiero definir una integral para esas funciones. Y esto del ds es notación como el de x que estaba acá. Quiero integrar una función de esa, pero ahora no en una región lineal, ni en una integral triple, en un sólido, una integral, sino en una curva. O sea, acá hay un puntito x y z,
esa es una curva. Entonces, acá yo voy a evaluar en ese puntito la función. Sí, así con todos los puntitos de la curva, ¿no? Voy a evaluar la función en todos los puntos de la curva y no quisiera darle un sentido a esto. A la integral sobre la curva, o sea, mi dominio de integración, acá arriba en un intervalo, el intervalo AB, ahora mi dominio de integración es una curva. ¿Sí? Entonces quiero darle sentido a este tipo de expresiones, a esta integral. Quiero saber, todavía no tengo ni idea, qué significa eso. Eso quiso hacer un signo de pregunta, quedó cualquier cosa, bueno, menos un signo de pregunta. Entonces yo quiero, de alguna manera, saber, darle un sentido a esa integral que está ahí. Entonces, lo primero que vamos a responder, antes de definir esta integral, lo primero que vamos a responder es qué entendemos por una curva. ¿Qué entendemos por una curva? Entonces, lo primero, que si ven las notas, dice algo así como definición de curva o introducción a alguna curva. O sea, tenemos que precisar un poquito, bueno, ¿qué es una curva para nosotros? ¿O qué va a ser en este curso una curva donde vamos a desarrollar la integral? O sea, dar una definición un poquito precisa de lo que es una curva, ¿sí? Entonces, lo primero va a ser eso. Lo primero entonces es ponernos de acuerdo en lo que es una curva. Después que tengamos claro lo que es una curva, vamos a pasar a definir lo que es la integral. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta sobre lo que dije hasta ahora? Bueno, De mi parte no. entonces sigo avanzando, ¿sí? Sigo avanzando. Entonces, la pregunta que queremos hacernos es, entonces, responder esa pregunta. En realidad la pregunta ya la hicimos, queremos responder esa pregunta, ¿qué es una curva? ¿Sí? Entonces, vamos a dar una idea, antes de dar la definición matemática. Una idea intuitiva de lo que es una curva, ¿no? Y después, a partir de esa idea, vamos a dar como una definición, ¿no? Entonces, los griegos en la geometría griega hace mucho tiempo, ellos decían que una curva es el dibujito que hice acá arriba, ¿no? Es el dibujito que hice acá arriba. Es algo que tiene longitud, ¿sí? Pero no tiene grosor, no tiene espesor. Es una decisión intuitiva, bastante razonable, ¿no? Es algo como un alambrecito, ¿no? Para el alambre, si mirás bien, tiene espesor, pero bueno, yo decía, es algo que tiene longitud y no grosor. Sí, es una idea bastante razonable, pero no es una buena definición, ¿no? Para desarrollar un cálculo integral. Pero esa es la idea. Entonces, una primera aproximación a lo que es una curva, uno puede pensar que lo que tiene un intervalito le llamaría el intervalo, ¿sí? Y lo que hace el intervalo lo va a deformar, ¿sí? O sea, le va a aplicar una deformación, ¿sí? O sea, tengo un intervalo, ¿y qué voy a hacer? Lo puedo estirar, lo puedo comprimir, ¿sí? Vamos a suponer que lo estiro. Lo puedo curvar. Curvar es doblar, pero que siga siendo plano, ¿no? O sea, tengo un alambrecito, lo curvé, pero sigue siendo plano. Y después lo voy a torcer, lo voy a sacar del plano, ¿sí? Entonces hago no sé, lo estiro, lo doblo, lo curvo, yo qué sé, una cosa así. ¿Sí? Entonces, una primera idea intuitiva que una curva se obtiene a partir de un intervalo que lo estiré, o lo comprimí, lo doblé y lo torcí. ¿Sí?
esta idea que por ahora es intuitiva, me va a permitir, si yo hago esta identificación, que una curva es un intervalo deformado, cuando yo quiera hacer el cálculo integral acá arriba, en una curva, lo voy a reducir, después veremos cómo, a un integral acá abajo, en un intervalo. Y esto lo sé hacer, yo sé integrar acá abajo. ¿Sí? Es curso pasado, a mí me dan un intervalo, y yo en un intervalo sé calcular una integral, sé ya la primitiva, la valú, etcétera, etcétera. Lo primero de todos. Entonces, nuestras curvas, de alguna manera, van a ser intervalos deformados, de modo que la integral sobre la curva se va a reducir a una integral vieja y querida del curso pasado. Esa es la primera idea intuitiva. Bueno, porque tengo que seguir avanzando para formalizar esa idea. ¿Quedó claro esto? Lo que dije, o sea, idea intuitiva, ¿eh? Una curva es un intervalo, supónganse que lo estiré, lo doblé y después lo empecé a torcer. Quedó un alambre ahí todo, un pedacito de alambre derechito y lo llevé al espacio, ¿no? Porque lo giré. O sea, al principio tengan presente que esto está en R, ¿no? Es un alambrecito derechito, y acá lo doblé, lo torcí, y esto está en R3, ¿no? Sí, lo llevé al espacio. O en Volver para R2. atrás. ¿Cómo, perdón? Es como volver para atrás para poder integrar el intervalo. Exactamente. Exactamente, Jonathan. Mi definición va a ser que las curvas son intervalos deformados. Entonces uno vuelve al intervalo original y calcula la integral ahí. Esa es la idea. Esa es la idea. Claro, pasa que matemáticamente, ¿qué es esto? Deformación, hay que explicar un poquito más. ¿Qué es esta palabra que aparece acá? ¿Qué se entiende por una deformación, no? O sea, lo que estoy haciendo es tratar de ir a una definición. Yo podía haber empezado la clase y decir, una curva es esto, la definición matemática, y te gusta bien, es la definición. Estoy tratando de explicar, o más o menos explicar, de dónde viene la definición de curva que vamos a usar en el curso. Entonces, la primera idea que tenemos, entonces, para mí las curvas son intervalos deformados. ¿Y por qué me sirve? Por lo que dijo Jonathan. Cuando quiera calcular la integral sobre la curva, voy para atrás al intervalo original y voy a terminar integrando en el intervalo. Y esas integrales las sé hacer. Sigamos avanzando. Bueno, pero ¿qué es una deformación? Entonces ahora me voy a meter con la mecánica. O sea, la mecánica me va a... Sigo en la parte de ideas, ¿no? O sea, la mecánica me va a ayudar a precisar un poquito más esto de la deformación. Entonces, supongamos que tenemos un punto material, que se mueve en el espacio, ¿sí? Se va moviendo, y yo describo una cierta trayectoria, ¿no? No sé por qué se me afinó el trazo. O sea, tengo el punto material, ¿sí? Y va describiendo una trayectoria. O sea, esto que está acá sería la trayectoria, ¿sí? De ese punto material que se está moviendo en el espacio, ¿no? ¿Sí? O sea, la curva justamente es la curva que quiero mirar, justamente la trayectoria que describe ese punto que se va pasando el tiempo y se va moviendo, ¿no? Transcurre el tiempo y se va moviendo. Entonces, una cosa que a los físicos les interesa en la mecánica es describir esta mecánica de alguna manera. O sea, conocer la dinámica esta de alguna manera. Entonces, realmente lo que se hace es, se pone un sistema de referencia adecuado, yo voy a poner un par de ejes, dependerá del problema dónde ponen el origen y dónde ponen los ejes, pero se van a hacer en general ahí. Y entonces, a partir de que uno pone un sistema de referencia, puede ubicar el punto, o sea, la posición. Si uno puede poner ahí, puede poner la posición de ese punto en función del tiempo, ¿no? Recuerda que yo decía que el móvil ese, el móvil o el punto ese, se va moviendo a través del tiempo, o sea, la posición en función del tiempo. ¿Sí? O sea, conocer la dinámica es conocer en qué lugar está en cada instante de tiempo. O sea que este punto va a tener unas coordenadas X en relación a este sistema de referencia,
pero que depende del tiempo, ¿no? Esta X varía con el tiempo. Yo cambio el tiempo y cambia la posición X. Lo mismo la Y y lo mismo la Z. ¿Sí? O sea, tengo una posición en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, que yo escribí, es una función. No me están dando esto. Ahora volví. Me dejaron de dar esto que está acá. Es cierto que tiene tres componentes, pero la variable es t, es una función de t, ¿no? O sea, es una función de t, ¿verdad? Entonces, le voy a dar un nombre que va a ser el número usual. El número usual. Es una función vectorial, ¿no? Tiene tres coordenadas, pero depende de t. A esa función vectorial, para no escribir x y z, le voy a llamar el usual alfa. Alfa es el nombre que le estoy dando a esta terna, x y z, que dependen del tiempo. O sea, la posición le estoy llamando alfa de t. ¿Sí? Y entonces, si yo ahora miro el eje del tiempo, en R, miro el tiempo. ¿Sí? Hay un cierto tiempo inicial, que le llamo A, ¿sí? Tiempo inicial A, que corresponde acá, si arranqué de acá, en este puntito, ¿sí? O sea, alfa de t es la posición en t, este sería alfa de A. ¿Sí? Alfa es la posición, ¿verdad? La posición en A. El tiempo transcurre y llega un tiempo final B, entonces este puntito acá es la posición alfa, o sea, X, Y, Z, ¿no? Pero evaluado en B, en el tiempo final B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá de vuelta? Y acá tengo, ¿se acuerdan lo que hace un rato? La misma analogía, se me fue, creo que sí, tengo dos, ahora ahí volví. ¿No? Tiene un intervalo y una deformación que iba a la curva, lo menos lo que tengo acá. Tengo un intervalo, el intervalo pasa a ser este que está acá, y la deformación es esta función, alfa, ¿sí? Que agarra un tiempo t y me da, o sea, agarra un tiempo t, este tiempo t genérico, y me da este punto alfa de t genérico, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Esto que me está, en realidad, mecánicamente me está describiendo la dinámica, me está describiendo las posiciones, pero si yo miro todo el intervalo, todos los puntos del intervalo, incluido el A y el B, y veo la trayectoria, la dinámica, puedo pensarlo de hoy, ¿no? Que tengo un alambrecito que era el intervalo, y lo que hice fue, lo estiré y lo doblé, ¿no? ¿Sí? O sea, la idea de antes del intervalito es AB que está en celeste, por medio de la dinámica, la trayectoria de ese puntito, lo que hice fue, bueno, ir estirando, doblándolo. Entonces, la idea esta intuitiva, más básica Claro, de consulta. una deformación, entonces, ¿qué es una deformación? Y para mí va a ser una función, como la función esa, que en la mecánica da la función en función del tiempo. Sí, perdón. Hay una pregunta. Sí, no, Ah, te iba a decir eso, que, o sea, uniendo todos los puntos, gráficamente te da te da la deformación, o sea, se nota claro, claro. Eso. O sea que cuando vos transformás todos los puntos, se llama la imagen de la función, ¿no? O sea, si vos transformás todos los puntos T, estos que están acá, lo que está acá en celeste acá abajo, todo esto. ¿Sí? Todos los T estos que están acá abajo. Si los transformas, tenés la imagen de este intervalo. La imagen se escribe así, ¿eh? En vez de escribir alfa de T, escribís alfa de todo el intervalo. ¿Sí? Esto se lee la imagen según alfa del intervalo, alfa de I. O sea, transformaste todo esto. Y efectivamente, alfa de I, lo que te da es lo que está acá arriba. Que es lo que yo después voy a llamar C, la curva, ¿no? O sea, entonces la imagen según alfa de todo el intervalo es esta curva que está acá arriba.
sigo en términos intuitivos, ¿no? Sigo en términos intuitivos. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Había pensado que una curva era un intervalo deformado. Y lo que puedo ver es que esas deformaciones las puedo dar por funciones de esta forma. Por funciones que llamé alfa acá, ¿no? Por funciones de esta forma que están acá. Son funciones que tienen dominio en R, una sola variable t. Ojo que acá t es tiempo, pero después en matemática t no es nada, ¿no? O sea, puede ser negativo. O sea, esto siempre es la motivación de la definición. Después, en matemática, la variable t no va a tener ningún significado más que ser una variable real, y por lo tanto podrá ser negativa. En mecánica el tiempo no es negativa, pero pues no se confundan después. Uno puede pensar la variable como el tiempo y la deformación como la trayectoria que describe un punto, un móvil, en función del tiempo. O sea que la deformación la voy a dar a través de estas funciones, ¿sí? Entonces, uno podría decir, bueno, algo le tengo que pedir. La deformación no puede ser una cosa muy loca, que yo agarre el alambre, lo doy vuelta, entonces me queda una cosa muy intrincada y anda, una integral ahí no tiene mucho sentido. O sea, las deformaciones van a tener que tener cierta regularidad, cierta suavidad, y eso se debe a darle propiedades a esta alfa que está acá, ¿no? Entonces, esta deformación, ahora ya pensándola como función, o sea, lo que estoy diciendo es que en resumen lo que yo tengo es una función alfa, el dominio es donde arranca acá, arranca en un intervalo i, y le estoy llamando el intervalo b, ¿sí? Y va a parar, ¿a dónde va a parar? La imagen de alfa está en R3, ¿no? O sea, alfa de t es la posición. Esto está en R3. Agarró un tiempo en el intervalo y me lo mandó a R3. Esto va a R3. O sea, tengo una función alfa, ahora ya bien matemático, de un intervalo real a R3. ¿Y qué propiedad le vamos a pedir? ¿Qué propiedad le vamos a pedir? Que esta función sea derivable con derivada continua. O sea, una propiedad, bueno, eso es para poder desarrollar el cálculo integral. Esta deformación alfa no es cualquier cosa, no puede ser cualquier cosa. Le vamos a pedir cierta propiedad, le vamos a pedir que como función alfa sea derivable, ¿sí? Sea derivable. Lo que estoy diciendo es, cuando digo sea derivable, exista la derivada, alfa prima, ¿no? Exista alfa prima, y que además sea continua. O sea, esta función alfa prima, o sea, alfa derivable, alfa prima, con alfa prima continua. ¿Sí? Entonces, cuando una función es derivable con derivada continua, esto es lo mismo que decir, cuando una función es derivable con derivada continua, es lo mismo que decir, es una definición, ¿no? Que es de clase C1. ¿Sí? Que es de clase C1. ¿Sí? Voy a tratar de ver geométricamente qué es eso, qué significa la derivada, o sea, o mecánicamente, darle una interpretación a la derivada. Y después sí voy a darle, todavía no definí nada, simplemente estoy tratando de llegar a una definición de curva e ir mostrando. Bueno, Perdón, la Pepe, curva- una sí, cosita. sí, la que quieras, Daniel. Es de clase C2, ¿verdad? ¿Dijiste? No, clase C1, Ah, clase C1, perdón, gracias. porque es la derivada primera. Está bien, perdón, gracias. ¿Se escucha mal? Pregunto, si tengo que hablar más fuerte, hablo más fuerte, ¿eh? No, no, yo escucho impecable. ¿Se escucha bien? ¿Escucha bien? No, se escucha bien. Yo Bueno, tengo algo para aportar. dale, Mauricio, dale. En cuanto cuando vos intentás señalar algo, nosotros no lo vemos, porque no movés el cursor. ¿Cómo es eso? ¿Esto no me lo Claro, que ven? cuando usás el mouse sí, pero cuando usás el lápiz,
Tipo, atinás a señalar algo y nosotros no lo vemos. Esto no se ve. Yo estoy señalando ahora. Claro, Ahí no exacto, se ve, ahí no se ve nada. exacto, no está señalando nada. Solo cuando mueves el Perfecto. mouse, ahí nos Buen damos dato. cuenta. Buenísimo dato. En cambio ahora sí ves que al mover el mouse se ve. Eso sí. Entonces tengo que Ahí va. señalar, gracias. Tengo que señalar no con el lápiz, totalmente ignorancia mía. Perfecto, buenísimo dato porque me ayuda a todos. Gracias, Mauricio. Por favor. Bien. Entonces, decía que esta va a ser mi deformación, después no se va a llamar deformación, se va a llamar de otra manera, pero es mi deformación, y le estoy pidiendo, porque quiero hacer un cálculo integral que sea derivable, o sea, y que sea continua la derivada, ¿no? Esos, cuando pasa estas dos condiciones, una función derivable con derivada continua, se dice que es de clase C1. Entonces las funciones que vamos a trabajar, estas funciones alfa, que me van a ayudar a definir lo que es una curva, van a ser funciones de clase C1. ¿Sí? Yo ya podría dar la definición con eso ya podría dar la definición de curva, pero quiero un poquito interpretar qué es la derivada con el dibujito que está arriba, con el dibujito mecánico de la situación, ver un poquito eso, simplemente para visualizar la derivada, no es nada, no va a ser útil a la hora de la definición de curva, pero me sirve ya que estoy en este contexto, miremos un poquito qué es la derivada, y después sí, vamos a enseguida decir que es una curva, ¿sí? Bueno, entonces, voy a tratar de ver un poquito qué es la derivada, qué es esta alfa prima, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar matemáticamente lo que era la definición de derivada, ¿no? O sea, yo tengo alfa de t y uno va a derivar alfa prima de t. ¿Sí? Entonces, no tienen por qué acordarse, pero hay una definición. ¿Alguien se acuerda de la definición de la... No cómo se calcula, sino la definición de la derivada? ¿Alguien se acuerda cómo era la definición de la derivada? Definimos la función derivada como el límite de una función menos el límite en el punto que queremos estudiar sobre, o sea, es un cociente sobre la diferencia x menos ese número, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Exactamente eso. Exactamente eso. O sea, vos te movés un poquito, no sé lo que tú dijiste, estoy en T, ¿verdad? Me muevo H, me corro un cachito, T más H. ¿Sí? O H puede ser negativo, o sea, me puedo correr para atrás o para adelante. Me corro el H, si es positivo me corro para adelante, si el H es negativo me corro para atrás. No importa H, me corro. La cuestión es que me corro. Estaba en T, acá, otra vez estoy haciendo una estupidez. Me va a costar acostumbrarme. Señalo con el lápiz, voy de vuelta. Decía, estoy en T, acá en T, ¿no? Alfa prima de T. Entonces, cuando hago más H, si H es positivo me corrí como para adelante, y si H es negativo me corro para atrás, no importa. Estoy en T y me corro, no importa si es para adelante o para atrás, me corro un poco. ¿Sí? De resto, lo dijo el compañero, alfa de T en el mismo lugar, y hay un incremento de pasar de T a T más H, divido sobre ese incremento, H, y hago el límite, ya decía límite, qué tarado. Ya decía límite, vamos a borrar el límite. Ahora sí. Ya decía límite y hago el límite cuando H tiende a 0. Esa es la definición matemática de lo que es la derivada. Y después aprendimos la técnica de derivación y uno deriva con las técnicas, ¿no? La derivada del producto, la derivada del cociente, la derivada de la suma, etcétera, etcétera. Pero esa, como bien dijo, dos o tres compañeros comentaron, esa es la definición de derivada, ¿no? Voy a tratar de visualizar un poquito, en términos a la idea de arriba de la mecánica, simplemente qué representa esa derivada, o sea, mecánicamente, y tener una idea después, me va a servir para más adelante, tener una idea de qué es esa derivada, ¿no? Repito que no es central ahora para definir lo que es una curva, pero ya que estoy, vamos a tratar de ver un poquito qué es esta derivada. Voy a hacer un dibujito acá. Es un dibujito, no sé, supongo que tengo una curva así, ¿no? Vamos a suponer que esta es la posición en tiempo t.
estamos llamando alfa de t, ¿no? Si alfa de t entonces era este puntito, es la posición, estoy pensando en mecánica, de una partícula, un móvil, lo que quiera, posición en tiempo t, ¿no? Posición en tiempo t. ¿Sí? Hay, lo que quieran pensar, un móvil, una partícula que en tiempo t está ahí. Recuerden que alfa de t es una notación abreviada de x de t, son 3 coordenadas, ¿no? Y de t, z de t, ¿no? Una posición en R3, ¿no? Una posición en el espacio ordinario, ¿sí? Entonces, déjenme exagerar, permítanme borrar así. Voy a exagerar un poquito la curva acá, para que quede más claro todavía. No sé qué toqué, perdón. No sé qué diablos hice. Ahora sí. Voy a exagerar la curva, la voy a curvar más todavía para que quede, si no me acá todas las flechas que quiero hacer ahora, está como superpuesto. Vamos a suponer que la curva tenga la vuelta así, ¿no? Sí. Entonces, tengo esta posición, está la trayectoria, y lo que hice acá, o sea, lo que hice fue dibujar este puntito, ¿no? Este alfa de t, es este alfa de t que está acá, ¿no? Entonces ahora transcurre, vamos a suponer que h es positivo para el dibujito, transcurre el tiempo, avanza el tiempo, y aparezco por acá. ¿Sí? Un poquito más adelante, por acá. Esto es alfa de t más h, ¿no? ¿Sí? Déjenme escribirlo abajo, porque si no, lo voy a sobreescribir y no quiero sobreescribirlo. Voy a escribir acá. Este puntito ahí es alfa de t más h. Este puntito. O sea, acá estoy en alfa de t, va transcurriendo el tiempo, h unidad de tiempo más y aparezco acá. ¿Sí? Bueno, entonces, si hago la diferencia, esto es el alfa de t, más h es este, ¿no? Entonces, si hago la diferencia de estos dos puntos, lo que tengo es el vector. Con muy buena voluntad, eso es un vector que debería ser recto, no puedo hacerlo recto, me sale con el impulso. El vector ¿no? Que es lo que los físicos llaman vector de desplazamiento, ¿no? Es lo que me desplacé. Alfa de t menos alfa de t más h es el desplazamiento. Ese vector representa lo que me desplacé, ¿no? Estaba acá y terminé acá. Esto es recto, no es curvo, ¿eh? Es una flecha recta, que a mí no me sale recto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? En el numerador tengo eso, tengo el desplazamiento, o sea, cuánto me desplacé, y lo dividí entre h. Tengan presente que h tiende a 0, h chiquito, por ejemplo, un medio, ¿no? Por ejemplo, el más chico sigue achicando, pero tiende a 0. Entonces, yo divido entre un medio, lo que hago es, multiplico por 2. O sea que en realidad estoy agrandando el vector ¿no? Si piensan que h fuera un medio, cuando acá pongo un medio, es 2 veces el vector de desplazamiento. O sea que todavía más grande, aparece, no quiero que se me vaya ahí, aparece este otro vector así, ¿no? En la misma dirección, o sea, arrancando acá y siguiendo hasta acá, aparece este vector que es el vector anterior, desplazamiento, que por ejemplo, si lo divido entre un medio, lo multiplico por 2, lo agrandé. Al dividir entre h y h chiquito, lo agrandé. El vector anterior, lo agrandé. El h me lo agrandé. Si, por ejemplo, si h es un décimo, multipliqué por 10. Y esto es lo que se llama la velocidad media, ¿no? En términos de la mecánica, ¿no? O sea, es cuánto me desplacé, ¿sí? Y el tiempo que tardé, ¿no? Desplazamiento arriba, y fíjense que estoy de t a t más h, el tiempo transcurrido es h. ¿Sí? Velocidad media. Desplazamiento, y abajo, tiempo. ¿Sí? Lo que me desplacé en ese tiempo, esa es la velocidad media. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? O sea, esto que está acá, entonces, perdón, esto que está acá,
físicamente esto que aparecía en esta definición, y es la velocidad media. Entonces, creo que estoy haciendo ahora. Tender h a 0. ¿Qué va a pasar cuando h tiende a 0? Y este puntito se empieza esto a acercar acá, ¿no? Cada vez el h más chiquito, o sea, este puntito que está acá de más h, cuando h se va achicando, se va acercando a este. ¿Sí? Entonces, cuando h tiende a 0, lo que está pasando con los vectores es eso, que van quedando así, ¿no? Espero que me quede más o menos, bueno, ahí, ¿sí? O sea, cuando h tiende a 0, los puntitos se van acercando al alfa de t. No Y forma, sí, no forma la recta tangente exactamente, queda la dirección, un vector tangente. Exactamente que lo que tú estás. que queda apoyada sobre un punto solo, ¿no? Ahí va. Si uno sigue eso, lo que queda acá es alfa prima de t, que es un vector tangente, ¿sí? O sea, este, ¿sí? Que es lo que los físicos llaman la velocidad. La velocidad instantánea, la velocidad en t. Velocidad en el instante t, ¿no? La velocidad instantánea. O sea que, vuelvo un poquito para atrás, cuando tú tienes una función, cuando decía que la derivada era con derivada continua, lo que estoy diciendo es que esa dinámica mecánica tiene una velocidad que está dada por alfa prima t, que es como viene a ser el compañero un vector tangente a la trayectoria, a la curva, sí que representa la velocidad, con qué rápido se mueve el móvil. Eso después va a aparecer, voy a utilizar esa interpretación, ¿no? De que es un vector tangente y otras cosas aquí más adelante. ¿Sí? O sea que tengo una función alfa que tiene derivada, con derivada continua. Esa alfa la puedo pensar como que la trayectoria de una partícula en función del tiempo, y la derivada es un vector que me indica la velocidad en cada instante de tiempo. O sea, si hago una otra curva acá, en este punto tengo la posición, que es alfa t, y hay una cierta velocidad, un cierto vector, alfa prima t tangente a la curva, que me va diciendo con qué velocidad estoy en ese instante, ese móvil ya con esa cierta velocidad. Bueno, creo que nada más, y ya vamos a ver la definición. Repito que esto es simplemente para ayudarnos a lo que viene ahora. Nada más que eso. Sí, un montón de ideas, yo sé que tiré un montón de ideas. Entonces ahora sí voy a dar, en base a esto que vimos, cuál es la definición, qué es lo que entiendo como una curva. ¿Sí? Una curva es, entonces, formalmente, ahora lo vamos a escribir, es un intervalo que lo deformé mediante esta función es alfa. Alfa es la deformación, que tiene unas buenas propiedades, ser derivable con derivada continua. Entonces, vamos a, una vez que visualizamos un poquito las cosas, vamos a la definición. O sea, yo voy a haber empezado por esto que voy a escribir ahora. Perdón. Ya estamos bastante. Sí, esta es la primera definición que vamos a dar. ¿Sí? Definición de lo que vamos a llamar curva, ¿no? Nuestras curvas en realidad son una cosa que se dicen curvas suaves. Nosotros vamos a llamar simplemente curva. Todas las curvas van a ser suaves. ¿Sí? Vamos a llamar curva, pero en realidad es la definición de curva suave. Entonces, ¿qué es una curva? Bueno, una curva, lo voy a hacer en R3, como siempre puede ser en R2, que serían curvas planas, ¿no? Lo voy a hacer en R3. Entonces, una curva es esto. ¿Sí? Es una viborita que está en R3. Entonces, en principio es un conjunto R3. Entonces vamos a empezar a escribir eso. C es una viborita en R3. O sea, C es un pedazo, un subconjunto. C es subconjunto de R3. ¿Sí? Entonces vamos a decir que C es una curva simplemente, o si quieren una curva suave. Vamos a decir solo curva. Sí, solo sí, por definición. O sea, este conjunto que está acá
¿Es una curva suave? Sí, solo sí. Existe la deformación. O sea, esa curva viene de un intervalo deformado. Existe una función alfa con dominio en un intervalo I a R3, ¿no? O sea, acá tengo R, tengo un intervalito acá. Profesor, tengo una consulta. Sí, la que quieras. Me llama la atención, estamos definiendo la función alfa, o sea, la función está bien definida porque te está dando dominio y codominio, pero Sí. no especifica, o sea, asumimos que I también está en R3 o I es simplemente en R. No, Esa es la y duda está en mía. R, y está en R, no. Y está en R. Yo ahora, Está. yo hago un ejemplo. Sí, y está en R. El dominio, le vamos a llamar a la variable de esa función en honor al tiempo, pero no va a ser un tiempo, le vamos a llamar t. Es una función real de una variable t, como si fuera el tiempo. Está en R, sí. Impecable, gracias. Existe una función que va de acá a acá, miren. Va de este intervalo que está en R a R3. O sea, la función hace esto. La idea es que este intervalo menos mal de la curva hace esto. ¿Sí? Existe una función alfa de R. Entonces, le voy a pedir las propiedades que dije recién, ¿se acuerdan? De clase C1. De clase C1. ¿Sí? Lo de hoy, clase C1 es con derivada continua. Esta función que está acá tiene derivada continua, tal que, ¿sí? Lo que dije intuitivamente, la curva es el intervalo deformado. Tal que si yo levanto por medio de alfa todos estos puntitos que están acá, todos los puntitos del intervalo, lo que me da son todos estos puntos que están acá. Si los puntos estos celestes con alfa se doblan, se tuercen, se estiran ahí. Entonces lo que estoy diciendo es que la imagen de este intervalo, según alfa, es ese conjunto que le voy a llamar curva. Tal que entonces lo escribo acá abajo con palabras, tal que el conjunto C se obtiene deformando según alfa el intervalo. El conjunto C es la imagen según alfa del intervalo. Si quieren, la deformación según alfa, la deformación según alfa del intervalo me da C. C se obtiene, repito, deformando alfa el intervalo. Y eso para mí es una curva. Entonces, siempre que tengo una curva, va a haber una función alfa, ¿sí? Que la puedo pensar que tengo puntos de un intervalo que los mandé ahí. O sea, este punto t que está acá va a parar, no sé, por acá, a un punto alfa de t, ¿no? Y así con todos los t, ¿no? En ese caso, está la definición matemática, entonces, un subconjunto que es imagen de un intervalo por una función de clase C1 es una curva. O sea, un conjunto este de acá arriba, conjunto celeste este de acá arriba, es una curva cuando es la imagen mediante un intervalo de una función de clase C1. A esa función alfa, a esta función alfa que está acá, le vamos a llamar parametrización. Parametrización. Y a la variable que está acá abajo se le va a llamar el parámetro de la parametrización. ¿Sí? O sea, vamos a decir que la curva C está parametrizada según esa función alfa, y el parámetro, t o el nombre que quieran, una función, parámetro de una variable. Le vamos a llamar la teoría t en honor al tiempo, pero ahí uno puede poner lo que quieran, v, no importa, el nombre del parámetro no importa. Entonces, esa es la definición de lo que es una curvita. Van a ser curvas suaves, la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, repito, una curva suave es un conjunto R3 que se obtiene como la imagen de un intervalo de una deformación, o sea, de una parametrización de clase C1.
¿Alguna pregunta? Yo, a ver, De mi parte no. ¿cómo? De mi parte no. Ulises, a ver, son 9:30. Yo les propongo parar unos 10 minutos más o menos. Y después lo que voy a hacer, no le voy a proponer hacer ejercicio, ya ves. Lo que voy a hacer es hacer ejemplos de curvas y voy a dar o sea, ¿qué voy a hacer después del receso, del cortecito de esto? Hacer ejemplos de esto, para que se vea, en ejemplos concretos, dar la definición de la integral, que fue lo primero de todo. Yo quería una integral sobre la curva y traté de ver que era una curva, y hacer por lo menos un ejemplito de esa integral, porque el práctico arranca con eso, el práctico arranca con las integrales. Y dejamos para el miércoles, ustedes trabajan lo que puedan el martes y el miércoles, y dejamos como la parte práctica. O sea, hoy desearía hacer, en realidad, yo tendría que haber cortado, pero fue toda la introducción y después hacer como una práctica más de práctica, pero en realidad no tiene mucho de consultor y todavía no tengo ningún problema para tirarles porque no llega a la definición. Entonces, hoy como va a ser un poco teórica además la clase, sin mucho práctico y sin práctico voy a hacer ejemplos, sin mucho práctico de ustedes, ¿no? Sin mucha consulta o ejercicios que hagan ustedes. Pero entonces son 9:30, paramos 10 minutos y seguimos, ¿les parece? Lujo. Ah, Bien acá. nos vemos un ratito entonces.
Bueno, vamos a continuar. Bien. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos bien sencillos. Ves un ejemplo muy tonto en R3 y otro en R2, o sea, una curva en el espacio y una curva plana, ¿sí? Que efectivamente van a cumplir esto que está acá, y por lo tanto van a ser curvas suaves, ¿sí? Sí, o sea, lo voy a poder parametrizar con una función alfa, eso es lo que está diciendo, ¿no? Una curva suave es la imagen de una parametrización, o sea, de una función de clase C1. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Un poquito más grueso esto. Un primer ejemplo. Vamos a tomar un punto cualquiera, por ejemplo el punto A, 1, 2, menos 1, cualquiera. Tiré un punto así al azar cualquiera y otro punto, yo qué sé, por acá. Otro punto acá, acá. El punto B, no sé, 3, menos 2, 1, cualquier cosa, ¿no? Entonces 3 coordenadas cualquiera, ¿no? ¿Sí? O sea, el segmento que va de A hasta B. Y esto también R3, ¿no? Entonces uno desearía, obviamente, que un segmento sea una curva, ¿no? Si no estamos en el horno, ¿no? O sea, si eso no es una curva, bueno, entonces quiero ver que efectivamente eso que está ahí es una curva. ¿Qué quiere decir que es una curva? Vuelvo un poquito para lo que estaba acá arriba. Quiere decir que yo puedo poner los puntos de ese conjunto en función de un parámetro. O sea, puedo parametrizarlo y poner todo en función de una variable que en este caso se llama t. ¿Sí? Y que esa variable, que en ese caso se llama t, es real, ¿no? Y esa función tiene que tener derivada continua. ¿Sí? Ver la derivada y ser continua. Entonces, quiero ver que este segmentito entra en ese contexto. ¿Sí? Entonces, cuando uno parametriza como dije recién, uno va a encontrar una función alfa de t que tiene que tener 3 coordenadas, x de t, y de t, z de t, aquello de la posición en función del tiempo, ¿no? La idea física. Entonces, lo que estoy diciendo es que la x es una función x que depende de t. La y es una y de t que depende de t, y lo mismo la z. La z es una z de t que depende de t. ¿Sí? O sea, uno tiene en realidad un sistemita de ecuaciones, 3 ecuaciones, ¿no? Esto es lo que llamamos, ¿se acuerdan? Parametrización. Como lo de la recta. Sí. No escuché, perdón. Como cuando hacíamos la parametrización de la recta. Escucho rebajo, no sé si soy yo. No, puede ser yo. A ver, no sé si me escucha porque yo debo tener volumen muy bajo. ¿Me escucha ahí? Hay un, Yo sí, estoy ahí te escucho escuchando mejor. claro a los dos. No, era cuando hacíamos la parametrización de la recta. Exactamente eso. Está impecable. Quiero llegar a eso. No sé, a ver si soy yo, perdón un minuto, seguridad, si no es mi- No, yo hace un rato estoy desde hoy tratando de que el micrófono funcione, me volví loco, se me apagó la computadora, estuvo terrible problema. Ahora te Pero escucho mejor, ¿eh? está.
Yo igual tuve también ciertos problemas. Entonces, Claro. esto es lo que dice el compañero, esto es la parametrización, y si lo escribo de esta manera, es lo que se llaman las ecuaciones paramétricas. Es lo mismo, ¿eh? O sea que esta X que está acá es Z que está acá, escrito de otra manera. Esta Y que está acá es esta Y que está acá, y esta Z de T es esta que está acá, ¿no? Ahora en el ejemplo lo voy a hacer. Entonces, si uno tiene una parametrización, tiene las ecuaciones paramétricas, y si tiene las ecuaciones paramétricas, tiene la parametrización, porque es lo mismo. Expresado de otra manera, pero es la misma cosa. Y voy a lo que decía el compañero. Ustedes lo que ya saben de otros cursos es, si uno tiene dos puntos en el espacio, tienen en general Una recta. una recta. ¿Cómo? Una recta. Tiene una recta, y ustedes saben, si conocen los puntos, cuáles son las ecuaciones paramétricas de la recta. O sea, lo que hacían, se acuerdan, decían, bueno, si tengo estos dos puntos, si este es, lo voy a poner genérico, ¿no? A1, A2, A3, y este es B1, B2, B3, lo que hacían es decir, bueno, ¿cuáles son las ecuaciones paramétricas? Decían, bueno, las ecuaciones paramétricas de la recta que uno llama R. ¿Se acuerdan que uno ponía X y Z? ¿Sí? Esta era la coordenada del punto P genérico, ¿no? O sea, un punto cualquiera acá de la recta P de coordenadas X y Z. ¿Se acuerdan que cómo se tenía el punto P? Por ejemplo, se tomaba cualquiera de los dos, por eso que tomo el A. Se tenían a partir del A, uno se ponía acá las coordenadas de A. Espera que me está escribiendo mal. Uno ponía las coordenadas de A. ¿Sí? Ponía las coordenadas de cualquiera de los dos, puede ser puse el A. Y después ponía lambda, generalmente cuando veían la parte de geometría le llamaban lambda. En Z es A3, no PP. A3, gracias, sí, muy bien, gracias. Le llamaban lambda al parámetro, cuando escribían las ecuaciones paramétricas de la recta. Yo recién dije que el nombre del parámetro, que está acá, puede ser cualquiera, lambda, pero le voy a llamar T porque le vengo llamando T. Si dejan lambda está bien, y si le ponen otro nombre también está bien, ¿eh? Entonces, venía el parámetro, antes llamaba lambda, ahora se llama T, y acá venía el vector este, ¿no? El que se llamaba el vector en la dirección de la recta, ¿no? Era un punto más T el vector. O sea, venía el vector AB, que era B menos A. O sea, las coordenadas de B sacarle las de A. O sea, venía B1 menos B2, cualquier cosa, es B1 menos A1, ¿sí? A las coordenadas de B le saco las de A. Primera con primera, A menos B, segunda con segunda, a B le saco las de A, dije al revés recién. ¿Sí? A las coordenadas de B, lo que hice acá arriba, ¿no? Esto acá. A las coordenadas de B le saco de A, a la coordenada de B le saco de A, la primera, a la coordenada de B le saco de A la coordenada de B le saco la de A. Y T era un parámetro real cualquiera, ¿no? ¿Sí? Y eso eran las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿no? Ecuaciones paramétricas de esa recta R, ¿no? Y esto lo vieron hace un tiempito, pero no. O sea, así es como se hallaba la ecuación paramétrica de una recta. Eso lo voy a aplicar entonces, porque yo quiero, de alguna manera, parametrizar este segmento. ¿Sí? O sea, en realidad no quiero parametrizar toda la recta, es como que quiero parametrizar un pedacito, ¿no?
Bueno, está, pero después veo, porque en realidad es parte de la recta. ¿Qué es lo que me va a cambiar? Que en lugar de que cuando yo T lo muevo en todo R, tengo toda la recta, toda la recta. Ahora, si T lo muevo en un intervalo adecuado, después vemos cuál, me va a dar este pedacito. Yo quiero un pedacito más, el pedacito que va de A hasta B. Si no, T no puede ser cualquiera, ¿no? Porque repito, cuando T se mueve, obtengo todos los puntos genéricos que están acá. Cuando T se mueve en todo R, ¿no? Barro toda la recta, la infinita recta, los infinitos puntos de la recta. Pero sin embargo, lo que ya sé que la ecuación paramétrica de la recta la voy a usar aquí para hallar primero la ecuación de esta recta y después ver cómo acoto el parámetro T para que me dé solo este pedacito. Entonces, primero la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, si uso lo anterior, digo, bueno, muy bien, la ecuación paramétrica de la recta es x y z, pongo uno de los dos puntos, por ejemplo el primero, 1, 2, menos 1, más el parámetro, el lambda, que acá le estoy llamando t, y es b menos a. B menos a. 3 menos 1, ¿no? B menos a. 3 menos 1, la primera coordenada. Menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. Y después tengo 1 menos menos 1. 1 menos menos 1. ¿Sí? Voy a hacer las cuentitas de lo que está ahí. Lo que tengo que x es igual a 1, 3 menos 1, 2, más 2t. Y es igual a 2 menos 4t. Y z es igual a menos 1 más 2t, ¿no? Si fuese un ejemplo en R2, ¿sería lo mismo? Sí, es igual, si con una coordenada menos. Ah, bien. Exactamente lo mismo, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero ahí T es cualquiera, ¿no? T me da toda la recta. Entonces, pongo un poquito para acá. Aquí quiero ver cómo varía T para que me dé solo este pedacito, ¿no? O sea, ahí como está me daría toda la recta. Y yo lo que quiero es de A hasta B, ¿no? No me sale, ¿no? Quiero el segmento ese, que es una cosa ahí, una víbora gruesa, no sé qué, cualquier cosa. Quiero el segmentito este, de A hasta B, ¿no? O sea, ¿cómo tiene que variarte? Entonces, vuelvo un poquito para el repaso de la ecuación paramétrica de la recta. La ecuación paramétrica de la recta, si uno la escribe en forma vectorial, o sea, en forma de puntos, x y z, este que está acá, me está diciendo, son los puntos P, ¿no? Los puntos de la recta, esto, los puntos de la recta, los puntos P, que tiene esta coordenada genérica, se obtienen a partir de A es este que está acá, a partir de A, ¿sí? Corriéndolo t veces el vector AB. ¿Sí? Este vector es el vector AB, ¿no? T, bueno, T es el parámetro. Quiere decir que la idea es que uno tiene el punto A, tiene el vector AB, y lo que está haciendo es, por ejemplo, al vector AB lo multiplico por 2 veces, y me da este punto P acá. Lo multiplico por menos 1, entonces va para el otro lado, y me da este punto acá. Lo multiplico por 15, bueno, y me da un punto, yo qué sé, no sé. Por 15 es mucho más lejos. O sea, le voy cambiando el valor a t, y lo que hago al punto A, lo traslado en esa dirección. Si t es muy grande, se me va para allá. Si t es muy chico, se me va para acá. Y eso, al variar t en todos los valores posibles, barro toda la recta, ¿no? Esa es un poco la idea intuitiva de cómo funciona la ecuación paramétrica de la recta. O sea, es como que a partir del punto A, es como no es. A partir del punto A, los demás puntos
lo sostengo trasladándolo en la dirección AB. ¿Cuánto? Lo que me diga T. Si T es 15, a partir del punto A en la dirección de AB, 15 veces la flechita B, y ahí aparece ese punto. Si T, bueno, puede ser T un tercio, entonces, si esto divido acá en 3 pedacitos más o menos, el punto quedaría acá en un tercio de AB. ¿Sí? Entonces, con esa idea de que los puntos de la recta se obtienen de A, trasladando en la dirección de AB el vector AB, el punto A en la dirección de AB, yo lo que estoy haciendo es tomando este punto que está acá y lo estoy trasladando este vector, ¿no? O sea, son todos estos puntos que están acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener el punto A, quiero tener el punto A, el primer punto acá del segmento, ¿cuándo lo tengo que trasladar? Y nada, no traslada nada, muchachos, ya estás en A. A partir de A lo quiero mover para tener los puntos de la recta. Entonces, si estoy en A y quiero tener A, no lo voy a trasladar, ¿verdad? Entonces el parámetro que voy a poner acá es 0. O sea, si cuando T vale 0, en la ecuación esta que está acá, pongan T igual 0, y lo que le queda es 1, 2, menos 1. ¿Sí? Si ponen, me olvido que tengo que cambiar como me ha dicho el compañero, ¿no? Tengo que cambiar el mouse. Si T igual 0 y ustedes lo ponen acá en la ecuación, T igual 0 es que no lo trasladé, ¿no? A lo dejo quieto, ¿sí? Porque cuando T vale 0 no lo traslado nada. ¿Sí? Acá pongo un 0, esto se va y queda la quietita. Y bueno, pasa eso. Si ustedes ponen un 0 acá, me queda 1, 2, menos 1, no lo trasladaron. Pregunto, si quiero llegar a B, ¿cuánto lo tengo que trasladar? Y bueno, un solo a B, ¿verdad? O sea, si ponen T igual 1 acá, o sea, en T igual 0, perdón, dije, me da el punto A. En la ecuación esta. Si pongo T igual 1, o sea, en el dibujito estoy en A, lo traslado una B, un solo a B, me tendría al punto B. Bueno, pongamos T igual 1 acá, ¿qué es lo que da? Cuando pongo un 1 acá me queda 1, T igual 1, ¿eh? En la ecuación está acá arriba. 1 menos 2, 1. Cuando pongo un 1 queda 1 más 2, 3, ¿verdad? ¿Sí? Claro, te da veces. Te da B, claro. Te da 3. Cuando pones un 1 te queda 2 menos 4 menos 2, menos 1 más 2, 1. Efectivamente, te da B. Acá sí que no lo escribí porque la trivial, si T igual 0, lo que da es 1, 2. Profesor, ¿puede repetir? No le seguí ahí cómo llegué a B ahí. Bueno, voy de vuelta. Sí, claro. Espera que voy a borrar esto que hice. Y luego de vuelta. Claro, si usted pone 0, le queda A. Eso, hasta ahí lo seguí impecable. Espera que vengo acá. Capaz que el dibujo no quedó claro, es este que está acá. La idea es entender el dibujito primero y enseguida después lo otro es hacer una cuenta. Mira que no logro, ahora sí. Es entender este dibujito que está acá. O sea, ¿cómo se obtienen los puntos de la recta, ¿no? La ecuación que está acá. Los puntos P de la recta, un punto cualquiera de la recta, se obtiene a partir de A, o sea, a partir de este, que lo vas a... ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Cuando le sumás, vos tenés un punto A y vos le agregás un vector, lo que te queda A más el vector, ¿no? Ese es el punto que hiciste. Al punto A lo corriste un vector y aparece este. Lo trasladaste. Tenías el punto A y lo trasladaste. Entonces, acá lo que estás haciendo al punto A, lo estás trasladando T veces el vector AB. Entonces, por ejemplo, si estás en el punto A y lo trasladas T vale 2, por ejemplo, entonces estás haciendo el vectorcito AB una vez, el vectorcito AB otra vez, y este punto que está acá justamente es A más 2 veces el vector AB. Esa es la idea de la ecuación de la recta. Usted te dice cuánto moves el punto A en la dirección de AB. O sea, la AB está dado fijo, ¿no? O sea, este es el vector fijo. Entonces te dice, a partir de A, ¿cuánto te mueves? Por ejemplo, si pusieras T igual... Ya entendí, profesor, ya lo entendí. Ahí va.
Entonces, yo quiero esto que está acá, este pedacito. ¿Sí? Entonces, cuando tengo A y no lo traslado, entonces T vale 0. Entonces, si T vale 0, en la ecuación esta, ¿no? Cuando pones 0 te queda, si quieres que lo escriba así, mira, te queda 1, 2, menos 1. Menos 1, ¿no? Si pones 0 te queda. Y este es A. ¿Sí? Después, si lo traslado una vez, o sea, el parámetro es 1, acá una sola vez, y es esta flechita, me va a dar el B. Y efectivamente, mira, si ponemos T igual 1, lo que me queda es, cuando hace la cuenta, ¿no? 1 más 2, 3. 2 menos 4 menos 2. Menos 1 más 2, 1. Si mirás 1, esto es un 1, pareció como un menos 1, es un 1. Si mirás las coordenadas acá arriba, eran las coordenadas de B, toda B. ¿Sí? Quiere decir que el punto, pensarlo si querés en términos de tiempos, el punto inicial lo tengo en T igual 0 y el punto final en T igual 1. Bueno, ¿qué va a pasar? No lo voy a hacer. Si toman T igual 1 medio, si acá pusieran T igual 1 medio, lo que hicieron se movieron medio a B, o sea, se mueven la mitad de AB y va a dar el punto medio acá. Si ponen T igual 1/3, se mueven 1/3 a B, da el punto acá. Entonces, el parámetro T cuando uno parametriza un segmento, y ahora vale siempre, de esta manera, si uno quiere el segmento AB, el parámetro T va a estar variando desde 0, que aparece el punto A, acá, hasta 1. Y todos los valores intermedios me van barriendo todos los puntos intermedios. T1 medio el punto medio, T1 tercio el punto que está 1/3 de A, y así, ¿no? O sea que cuando parametrizo un segmento es las ecuaciones paramétricas de siempre, lo que repasé acá arriba, las ecuaciones paramétricas de la recta, como siempre. Antes en la recta T era cualquier parámetro real, libre, cualquiera. En el segmento hay que restringirse a T variando entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces ahí lo que está, si quieren lo marco con otro color. Esto que está acá en verde son las ecuaciones paramétricas del segmento, pero claro, T tiene que variar acá, ¿no? Para que me dé solo ese pedacito. ¿Sí? Y ahí lo parametricé. ¿Se acuerdan que le había dicho recién hace un rato? Esto que está acá, ¿no? Lo que está acá. Tener la parametrización y tener las ecuaciones paramétricas es lo mismo. Si usted tiene las ecuaciones paramétricas, entonces tengo la parametrización. Simplemente eso. Hoy no sé qué toqué, cualquier cosa toqué. Simplemente es escribir lo mismo de otra manera. ¿Cómo lo estamos escribiendo? Las ecuaciones paramétricas, en este caso, es alfa, se llama alfa de t, y en lugar de escribir x y z así como ecuaciones, las ponemos como coordenadas. 1 más 2t, 2 menos 4t, menos 1 más 2t. O sea que teniendo la parametrización y el intervalo, ya queda definida la función. Claro. La curva. O sea, exactamente. Esta Tienes que función especificar. que claro, tenés que escribir, o sea, esto que está acá, Claro, eso iba a preguntar. esto se llama C, ¿no? Vamos a ponerle C, nunca le puse nombre. C se llama el segmento AB que está acá arriba. Entonces, esta función que está ahí es una parametrización de C. Entonces, efectivamente, bueno, está claro que cumple las buenas propiedades que le pedí, ahora la vemos enseguida. Pero entonces claro que el segmentito es una curva, ¿por qué? Porque es la imagen, o sea, si quieren
el dibujito sería así, ¿no? Con el dibujito que estábamos haciendo. Yo tengo en R el intervalito 0, 1, este sería mi dominio. Cuando agarro un T acá, me lo manda, agarro un T, esa alfa, me lo manda a un punto acá del segmento AB. ¿Sí? Entonces, efectivamente, es una curva porque el intervalo 0, 1, en realidad la deformación es muy tonta. Me metí en el espacio y lo estiré. Seguramente lo estiré un poquito. No, ni doblé ni torcí, pero bueno. Pero es una curva, porque se tiene a partir de un intervalo. Y está claro que alfa de clase C1, porque la derivada es inmediata, ¿no? Si yo derivo alfa prima, ¿sí? Es cierto que es vectorial. Acá hay 3 componentes, ¿no? No, estoy marcando de vuelta con un tarado en el lápiz. Es cierto que acá hay 3 componentes, primera, segunda y tercera, pero es una variable. O sea, derivar es derivar esta y derivar esta, ¿no? Respecto de t, la única variable que hay. Si derivo la primera coordenada respecto de t, va a dar 2. ¿Sí? Si derivo esto respecto de t, derivada de 1, 0, derivada de 2t, 2. Me da 2. Si derivo la segunda coordenada respecto de t, bueno, la derivada de 2, 0, menos 4t, menos 4. Menos 4. Y si derivo la tercera coordenada respecto de t, la 0 me da 2. En este caso quedó constante, ¿no? No tiene por qué quedar constante, puede quedar variable, pero lo que importa es que tiene que ser, si es constante es continuo, no es fijo, ¿no? O sea, la derivada, esto es simplemente para chequear, ¿no? Decía, tengo que parametrizarlo con una función de clase C1, una función alfa con derivada continua, es decir, la derivada constante es continua. Pero ahí parametricé entonces. O sea, efectivamente, el intervalo AB es la imagen mediante esta alfa, de esta parametrización, de este otro intervalo, y eso es una curva para mí. ¿Sí? Cada vez que parametrizo a un conjunto, para mí es una curva, parametrizando de esa manera. Entonces, ¿en qué me basé? Me basé en las ecuaciones. Profesor, yo Sí. tengo una pequeña duda. Sí, Porque dale. yo me confundo ahí. Usted dice, o sea, como me da valores reales, ¿puedo decir que es continua? ¿Cómo afirma que es continua si no demostramos que es continua? O sea, Porque encontré que constante, hice ¿no? la derivada y tengo los valores, ¿verdad? Sí. Y yo tengo que mirar la continuidad, tengo que mirar la continuidad de esta función. ¿Sí? Esta función es continua cuando esta componente es continua, cuando esta componente es continua y esta componente es continua, ¿no? La primera función que tenés es una función constante igual 2, y las funciones constantes son continuas. Por ejemplo, si la fuera a graficar, Tiene razón. Ya me di cuenta, profe, ya me di cuenta. es así, es una rayita igual 2, ¿no? Sí, ya me di cuenta. ¿Sí? Ahora hago una que aparece funciones, una cosa plana, que aparecen funciones que no son constantes. El T lo saca, ¿cómo lo sacas el T? Así no haciendo como hiciste recién. Sí, Sustituyendo. pero esto que hice en este ejemplo vale siempre, ¿no? O sea, Si tuviese otro ejemplo, el T varía. pero entre 0 y 1, porque siempre es igual. Siempre el T varía entre 0 y 1. Y sí, porque mirá, olvídate de los valores que yo puse. Cuando vos pones A acá, vos pones B, las ecuaciones de tus puntos, de todos los puntos de la recta, son de la forma A más T por el vector AB. Este vectorcito que está acá. Entonces, si acá pones un 0, si pones T igual 0, esto se te va. Tengo la. Y te queda este. Este es cuando T vale 0. Si ahora volvés acá a la ecuación esta, ¿no? La ecuación A más T, y lo traslado a B. Si pones un 1, la cuenta genérica vamos a hacer, ¿no? Esto es A más AB, ¿no? O sea, acá en el dibujito te das cuenta que si tenés A y lo trasladás te da este, ¿no? Tenés A y lo trasladás a B te da este, pero podemos hacer la cuenta. ¿Te acordás que este vector es B menos A? Entonces, pimba, te da B, efectivamente. Esto lo tenés Bien. cuando te vale 1.
Y los puntos intermedios en los puntos intermedios, ¿no? ¿Sí? O sea que esto vale siempre, o sea, usar la ecuación paramétrica como siempre y vas entre de 0 a 1. O sea, lo único que te va a variar es hacer la ecuación paramétrica. Las cuentas, claro, como siempre. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a un ejemplo más. Y ya te doy la definición y hago un ejemplo de la definición y con eso suficiente por hoy. Ahora voy a ir al plano, voy a ir a R2 ahora. ¿Por qué? Porque esto se le va, yo creo que escriba grueso. Si me vas a apuntar, no sé qué cosa. No hace caso. A ver si esto es el color. Esto es el grosor. Perdón que. No, estoy definitivo. Si quiero que escriba grueso, no importa. Que escribe como que se le acaba la tinta. Capaz que por el zoom que le pusiste, que parece finito y después tiene un poco. Sí, está algo de 15%, algo de 13%. Está re chiquito, por eso. Claro. Bien. Entonces, voy más acá y hago un ejemplo. Gracias. Igual el ejemplo lo hago acá abajo. Ahora sí, voy a escribir como un disparate. Ahora me gusta. Gracias. ¿Qué ejemplo ahora voy a hacer en R2? Entonces, ¿qué voy a tomar como ejemplo? Digo, voy a tomar una circunferencia, ¿no? La circunferencia con centro en el origen, ¿sí? Y radio 1, por ejemplo. O sea, C es lo que ustedes ya conocen, que tiene esta ecuación, ¿no? O sea, acá hay un radio 1. ¿Sí? Circunferencia con centro en el 0, 0 acá y radio 1. ¿Sí? La ecuación esa, ¿no? La ecuación de la circunferencia. Bueno, ahora estoy en R2, no hay Z, ¿verdad? Una curva plana. Ahora todo lo habíamos hecho en R3 por comodidad. Estoy en R2, una curva plana. No hay tercera variable, no hay Z. Entonces quiero parametrizar esa circunferencia. O sea, quiero poner los puntos de la circunferencia en función de un parámetro, en T, ¿no? Como hicimos recién, ¿se acuerdan? Yo esto quiero que sea un X de T y un Y de T, ¿no? Como hoy que eran, no me acuerdo, yo qué sé, 2 más 3T, cosas así. Quiero hacer eso. Quiero poner en función de un parámetro T los puntos de la circunferencia. Año pasado, matemática 2, integrales dobles. Ustedes eso lo hicieron, y lo hicieron mucho más complicado, porque en lugar de poner los puntos de la circunferencia, ponían hasta todos los puntos del círculo, ¿no? ¿Sí? Los puntos del círculo, usando una cosa que se llamaba, o sea, mi región era todo esto, ¿no? La circunferencia y lo de adentro. Usando unas ecuaciones, cuando hacían integrales dobles, que se llamaban polares, no sé si se acuerdan que le llamaban x igual r coseno de tita igual r seno de tita, gráficamente lo que era esto, uno tenía el punto en coordenadas cartesianas x e y, ¿sí? Esta distancia al origen era el r, ¿sí? El radio S, y el ángulo con el eje de las x, y esa dirección era el tita, ¿no? ¿Sí? Lo llamaban las coordenadas polares. Coordenadas polares.
y la usaban, sí. ¿No sería tipo como lo que acabas de escribir ahí de x igual r coseno tita y igual seno, pero le sumás una constante? No, no necesito sumarle nada. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tenían esto que está acá, o sea, tenían la circunferencia y lo de adentro, o sea, en realidad tenían menor o igual a 1, ¿no? Esto le llamaban D, y le decían, haga la integral doble en D, ¿no? En una cierta función. ¿Sí? O sea, la integral doble era una región plana, no solo era la cascarita, no solo era la circunferencia, sino también era el círculo, lo de adentro. Le decían, hagan esto, ¿no? Entonces, si uno, en este dibujito, querían poner cómo varía ahora R, si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo varía R cuando ponían los límites de integración? ¿Y cómo varía tita en este dibujito? ¿Entre qué varía R? R0,1 y tita 0 y 2pi. Perfecto, genial, exactamente eso. Una vuelta entera para el tita es el ángulo este, ¿no? Si yo quiero barrer toda la circunferencia, pego una vuelta, este era el 0, este era el pi sobre 2, y así seguía, ¿no? Este era el pi, este era el 3 pi sobre 2, y cuando llego acá de vuelta es el 2pi, ¿no? O sea, si uno pega una vuelta entera, como bien dijo el compañero, arranco en 0, pego la vuelta en 2pi, ese es el tita. Y si yo quiero barrer todo, arranco el radio igual 0 y llego hasta 1. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ustedes resolvían un problema mucho más difícil que era esto. Un problema doble. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que solo tengo la cascarita. ¿Sí? Ustedes se movían en la cascarita, en la circunferencia y también acá adentro. Ahora yo solo me quiero mover en la cáscara. Si me muevo en la cáscara, ¿cuánto vale el R siempre? 1. ¿Eh? 1, R fijo. Perfecto. R pasa a ser fijo, exactamente. Por eso va a depender de un solo parámetro. ¿De qué va a depender? Va a depender de tita nada más. O sea, este R que antes acá me quedaba variable, ahora varía, no varía, es 1, es el radio. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir parametrizar todo en función de un parámetro que en lugar me van a permitir, le pueden llamar tita, pero me van a permitir llamarle t, para que me quede lindo con el teórico. Si lo dejan como tita, no importa el nombre, le voy a llamar t. Entonces los puntitos de la circunferencia, lo voy a parametrizar de esta manera. Tengo un punto acá, antes le llamaba tita, ahora le llamo t, al ángulo este que está acá, a este ángulo le llamo t. ¿Se acuerdan que antes este punto era, el x y este era r coseno tita, r seno tita, o sea que sería el r vale 1, o sea, acá esta fórmula que está acá, ¿no? El r vale 1 acá arriba, ¿no? El r vale 1, y al tita le estoy llamando t por comodidad, o sea, lo que me queda como ecuaciones paramétricas es xy, estoy mirando esto, las ecuaciones polares que están acá. El r vale 1, entonces queda coseno de tita, pero estoy llamando t, coseno de t. Y el r vale 1, seno de t. ¿Sí? O sea, me quedan estas ecuaciones paramétricas de la circunferencia. O sea que este punto que está acá, el x e y es, si este ángulo t es coseno t, seno de t. Y esta es mi alfa de t. ¿Sí? O sea, esto lo saqué, repito, auxiliado de las ecuaciones polares de las integrales dobles, de esto que está acá, ¿no? Que en realidad era un problema difícil porque me daba toda la región, es lo mismo, pero con r igual a 1, queda coseno seno, y simplemente por manía nomás, a t le llamé tita. Acá podía poner tita, acá le llamé a t, le llamé tita, ¿no? Podía haber dejado todo con tita. Y listo, ahí ya lo parametricé. Bueno, y t, que es el tita, entre 0 y 2pi, ¿no? ¿Sí? Ahí parametricé la circunferencia.
O sea, yo muevo t y eso me describe toda la circunferencia. Cuando t el ángulo, t es un ángulo ahí, ¿no? La interpolación geométrica de ese t es el θ, es un ángulo. Cuando ese ángulo varía de 0 a 2pi, estos puntitos, a medida que t se mueve, estos puntitos que están acá, empiezan a girar así y me dan toda la circunferencia. ¿Se entendió esto cómo es entonces, más o menos? ¿O repito algo? Repito, El lo R, mismo. el Sí, R vale 1 en este ejemplo nomás. claro, sí, se cambia la circunferencia, pero siempre lo que te va a pasar, mira, cuando vos hacías un integral doble, era como un área, es algo, entre comillas, bidimensional, ¿no? O sea, es un área. Entonces, dependía de dos variables, ¿no? O sea, como que te puedo mover, no en una curva, sino en algo que tiene área, ¿no? Además, la longitud tiene área. Por eso aparecen acá dos parámetros. En cambio, en lo que estamos viendo nosotros es una curva, solo tiene longitud, solo es algo, entre comillas, todo esto, unidimensional, dependen de un parámetro en ese sentido. ¿Sí? O sea, si querés, ¿cuál es la idea geométrica con lo que veníamos haciendo antes? La idea geométrica que tenés el intervalito 0,2pi, ¿sí? Y lo que hiciste, la deformación que hiciste es como que este intervalito que está acá, lo empezaste a curvar y lo doblaste así, ¿no? Eso fue lo que hiciste. Al 0,2pi hiciste un arito, ese es lo que hace alfa. ¿Sí? O sea, al intervalo 0,2pi como que lo fuiste curvando y hiciste un arito, esa es la deformación. Y acá tenemos las ecuaciones de esa deformación, ¿no? ¿Sí? Esto por idea intuitiva, ojo, no hay que, después no hay que hacer nada de esto. Eso de la deformación. ¿Y dónde salió eso? Salió de las ecuaciones a coordenadas polares. En este ejemplo, como bien dice el compañero, el R es 1 porque tomé una circunferencia de radio 1. Si me das una circunferencia de otro radio, será ese radio, pero siempre está fijo el radio, ¿no? Es una curva, el radio de la circunferencia está fijo. Circunferencia de radio fijo, porque no es la región. Cuando yo al variar el R, lo que hago es llenar esto, ¿no? El θ pega la vuelta y el R me va llenando esto, ¿no? Yo qué sé, si esto es AR igual 1, esto es AR igual 1 medio, AR igual 1 tercio, y así con todos los R como que vas barriendo todo y llenas todo, ¿no? Al variar el R, ¿no? Pero tengo el R fijo. Por ejemplo, si era radio 2, la parametrización quedaría 2 coseno de t, 2 seno de Perfecto. t. 2 coseno de t, 2 seno de t. Exactamente eso. Esto acá agregué. Y acá lo mismo, ¿no? 2, 2. Cuando acá hay un 2, ¿no? Cuando hay un radio 2. Sí, sí. Eso mismo. ¿Sí? Y ahí parametricé. Esto va a pasar, ¿eh? O sea, ¿se acuerda que después, si miro una curva en el espacio, eso ya vendrá los ejemplos más adelante, pero ¿se acuerdan que están las coordenadas esféricas, las coordenadas cilíndricas? Entonces yo fijando, en las coordenadas, por ejemplo, cilíndricas, hay 3 variables, el radio, el θ y el z. Fijando 2 en la figura, voy a poder dejar todo en función de otro. O sea, esta medida vale en las coordenadas esféricas y en las coordenadas cilíndricas. Llegado el momento lo vamos a ver. O sea, ustedes en realidad pusieron límite de figuras más complicadas. Yo estoy, en vez de viendo una región o un sólido, que eran las integrales doble triple, estoy viendo una curvita, o sea, depender de un parámetro. Pero ya llegará a eso. Bueno, una cosita más, y ya hago la definición. Alfa de t en este caso dijimos que era, vuelvo al ejemplo de hoy, ¿no? Que era coseno t, seno t. Entonces, el alfa prima de t, la derivada de esto, y la derivada de cada una de ellas. La derivada del coseno es menos seno. Y la derivada del seno es coseno de t, ¿verdad? Esa sería la derivada. Y esta es continua, la función seno es continua, y la función coseno es continua. Entonces, efectivamente, la derivada es continua porque sus dos componentes son continuos, ¿sí? Ahí no es constante. ¿Se acuerdan del ejemplo de hoy? Daba constante. Ahí dependen de t. Alfa prima de t, cada componente depende de t. Una es menos seno t y la otra coseno t.
¿Alguna pregunta más? Voy a dar la definición y hacer un ejemplito, y con eso, un ejemplo muy sencillito, y con eso dejar por hoy porque ya se expira, ¿no? Entonces ahora sí, sigamos a lo que trata el práctico. El práctico le va a pedir que calcule este tipo de cosas. Uno tiene una integral sobre una curva, ahora ya tenemos una idea de lo que es una curva, y una cierta función respecto de eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una curva, y en cada puntito de la curva, en este puntito acá, vamos a calcular un valor funcional f de x y z. ¿Sí? Y son todos los puntitos, ¿verdad? Entonces quiero integrar todos esos valores sobre la curva y para dar una definición a esto, la integral de esos valores funcionales sobre la curva. Entonces quiero definir cómo se calcula esto, qué se entiende, qué es esa integral que está ahí. ¿Sí? Quiero dar una definición. Bueno, entonces, la curva, recién vimos, si es una curva, es porque hay un cierto intervalo acá, llamémosle a B. Sí, hoy, por ejemplo, era 0,1 en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo era 0,2pi, o sea, hay un intervalo acá en R, esto está en R, y esto está en R3. Voy a hacer R2, yo lo estoy haciendo en R3, ¿no? Podría faltar una variable Z y ser XY. ¿Tá? Entonces, si tengo una curva, sé que hay una parametrización alfa, de modo que este intervalito que está acá, cuando le aplico alfa se deforma y me da toda la curva esta que está acá, ¿no? Eso quiere decir que este punto T que está acá va a parar, este punto que está acá es un cierto alfa de T, ¿no? Este punto T va a parar a este. ¿Sí? Entonces tengo parametrizada la curva con alfa, como recién hicimos con coseno de T, seno de T en la circunferencia, con las ecuaciones de la recta en el segmento de recta. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije, la integral en la curva va a ser integral acá abajo? Entonces, una vez que parametrizo, lo que voy a hacer es integrar donde varía el parámetro. El parámetro lo estoy llamando T. ¿Dónde varía el parámetro? En el intervalo AB. O sea, paso a una integral simple en el intervalo AB. ¿Sí? Pepe, consulta. Sí. ¿Y el Sí, intervalo B siempre va a ser 0,1? No, recién era 0,2pi, ¿no? En el ejemplo de la circunferencia. El intervalo siempre te lo dan. No, allá vos cuando parametrizás. Depende de la parametrización que hagas. O sea, vos vas a tener, la curva vas a tener que ver cómo encontrás el alfa, y encontrar el alfa es encontrar el A y B. En el ejemplo primero que hicimos. Claro, en el ejemplo de la B, el intervalo era 0,1, ¿sí? Pero en la circunferencia que hicimos recién, plana, el T era 0,2pi. Eso depende. Acá el T era cuánto trasladabas. Acá el T era el ángulo que te movías. O sea, depende de qué es el parámetro. Eso dependerá de cada ejemplo. Sí, me equivoqué yo. ¿Sí? Sí. A ver, mirá que los primeros problemas del práctico, el alfa va a estar dado. No, pero Para que hagan la cuenta. Y después sí van a tener que ver cómo parametrizan, cómo hallan el intervalo, ¿sí? Voy a sacar esto, ¿sí? O sea, el intervalo viene con la parametrización. No solo hay que tener la expresión de alfa, sino también cuál es el intervalo, porque necesito poner acá el integral, ¿no? ¿De dónde a dónde? Es importante tener el intervalo de la parametrización. Donde está definido, ¿no? El pedacito este de acá abajo. El pedacito del alambre original que se deformó según alfa y me dio la curva S. Necesito conocerlo, porque voy a integrar ahí, en la B.
Entonces, evaluar la función en la curva, en estos puntos x y z de la curva, es evaluarlo en alfa de t, ¿no? X y z, donde estaba evaluando la función, es alfa de t. Entonces, voy a hacer f de alfa de t. Sí, la f está dada, es una función que yo quiero integrar, y alfa de t es la parametrización que está acá abajo. ¿Sí? Y aparece un factor que tiene que ver con el hecho de que, bueno, que yo la curva la estire, la doble, o sea, aparece acá un factor, y eso tiene que ver con la derivada, por eso pedíamos que fueran de clase C1, o sea, ¿qué va a aparecer acá multiplicando? Va a aparecer la alfa, eso por definición, la alfa prima de t, ¿sí? Que si conozco alfa, puedo calcular alfa prima de t, el norma, o sea, voy a calcular la norma alfa prima de t. O sea, el hecho de llevar la integral que está acá arriba, acá abajo, por supuesto que hay una cierta. Después vamos a explicar qué es alfa prima de t más en la clase que viene, tiene que ver con la longitud de la curva, eso, pero por ahora es una definición. Si yo quiero calcular esta integral que está acá, voy a tener que parametrizar la curva, que tiene que hallar el alfa, ¿sí? Cuando digo el alfa, también el intervalo, ¿no? Las dos cosas, el alfa y el intervalo, para usar esta fórmula. Evaluar la función en alfa de t, calcular la derivada de esa parametrización y la norma, y esto que está acá es una función de una variable, todo depende de t, y es una integral de la de antes. La estoy haciendo acá abajo, en el intervalo b. Estoy haciendo el intervalo b. O sea, esta es una integral de la del curso pasado. Entonces, para terminar, hagamos un ejemplo sencillo de cómo se calcula entonces una primera integral. ¿Sí? Voy a usar esta definición que está acá. Entonces, el ejemplo es el siguiente. El práctico arranca pidiéndole que calculen estas cosas, estas integrales. ¿Sí? El ejemplo lo tengo acá. Es un ejemplo en R2. O sea, la función que me dan es f de xy. F de xy igual 3x más y cuadrado. Me piden calcular la integral, ya digo cuál es la curva, de esa función sobre la curva de S. ¿Quién es la curva? La curva es una curva bien sencilla. Ya sabemos parametrizar, pero para que entiendan la fórmula, es un segmento. El segmento que va del 0, 0 al 1, 1. Esa es la curva, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, quiero integrar esta función en esa curva que está ahí, en ese segmento que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En todos los ejemplos. Primero, parametrizar. Repito que los primeros ejemplos ya están parametrizados. Es para que hagan el paso 2 que voy a hacer ahora. Primero, parametrizar. Que es lo que uno va a tener que empezar a aprender. Pero esto ya lo sabemos. Parametrizamos hace un rato un segmento en el espacio. La idea es la misma, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era así? Calculo las ecuaciones paramétricas primero, si quieren. Le llamo xy. Le llamo xy. Pongo el punto 0, 0, que es donde arranco. Después pongo t, el parámetro, y era este menos este, ¿no? B menos A. O sea, si quieren, este es el A para mí, y este es el B, ¿no? ¿Sí? Pongo el A, que es el 0, 0, pongo el parámetro, y después hacía B menos A. 1 menos 0, ¿no? Primera coordenada 1 menos esta 0, y la otra es igual. 1 menos 0. Entonces lo que queda es x igual t, y igual t. ¿Sí? Y recuerden que cuando parametrizaba un segmento, esto sí, siempre, esto sí, usando la ecuación paramétrica de la recta, de esa manera, t varía entre 0 y 1. ¿No? ¿Sí? O sea, en términos... ¿Qué pasó con esto?
en términos de parametrización, si lo quieren escribir, sería alfa de t, la x es t, la y es t, con t entre 0 y 1. ¿No? Lo escribí de las dos maneras, nosotros estamos usando la notación esta, ¿no? ¿Sí? Ahí parametricé. Ahí parametricé el segmento. A partir de las ecuaciones paramétricas, tengo la parametrización del segmento. Paso 2, usar la definición. Paso 2, una vez que uno parametriza, ¿sí? Usar la definición, que está acá arriba. Vamos a bajar un poquito esto. Quedó bastante más arriba. Ahí. Está acá la definición, ¿no? ¿Sí? Esto que está acá. Es integrar donde varía el parámetro. En este caso el parámetro varía entre 0 y 1. Hacer f evaluada en la parametrización por la norma de la derivada. ¿Sí? Si voy a escribir esa fórmula que está ahí arriba, la voy a escribir acá abajo, voy a agrandar. Y le voy a volver a escribir y después calculo todo. Entonces, si uso la... Opa, que moví cualquier cosa. Si uso la fórmula que estaba allá arriba, por definición, esto es la integral donde varía el parámetro. En este caso el parámetro varía entre